tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta con ustedes en esta ocasión para revisar el acuerdo número 160621, publicado el pasado martes 22 de junio de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021, en beneficio de los educandos de preescolar, primaria y secundaria ante el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. En el numeral número 1 del documento señala que tiene por objeto regular las acciones específicas y extraordinarias ante el periodo de contingencia sanitaria por causas de fuerza mayor relativas a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021. Menciona también que como parte del acompañamiento y sinergia que se ha establecido en el periodo de confinamiento por la contingencia sanitaria, para la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 deberá garantizarse la participación activa y coordinada de todos los involucrados, autoridades educativas y escolares, docentes, madres, padres de familia o tutores y educandos. De igual forma, en el registro de las calificaciones finales correspondientes al ciclo escolar 2020-2021 tomará en cuenta los logros de los aprendizajes de los educandos obtenidos a la distancia durante el ciclo escolar, considerando los niveles de comunicación y participación en las actividades señaladas por el personal docente conforme a lo siguiente. A. Las alumnas y los alumnos con los que se mantuvo un nivel de comunicación y participación sostenida durante los 3 periodos de evaluación serán acreditados y promovidos conforme a las disposiciones previstas en el Acuerdo 110319, a excepción del criterio de asistencia conforme al numeral 9 del Acuerdo 261220. En este supuesto, la calificación mínima a señalarse en la boleta de calificaciones será de 6. B. Las alumnas y los alumnos con los que se mantuvo un nivel de comunicación y participación intermitente en 1, 2 o los 3 periodos de evaluación, y en caso de que existieran condiciones para ello, el docente de grupo o de asignatura realizará una valoración general de los conocimientos logrados durante el ciclo escolar o de los periodos de evaluación sin información. Para ello podrá considerar la realización de tareas, trabajos, actividades académicas extraordinarias, adicionales u otros aspectos que demuestren los aprendizajes y saberes adquiridos del educando. Cuando se trate de educandos con discapacidad, la valoración general deberá realizarse considerando las características y formatos accesibles que se han implementado para la atención de los que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación. Al resultado de este proceso se le asignará una calificación en los siguientes términos. En educación primaria se asignará una calificación global del grado y se registrará como promedio final de grado. En este supuesto, la calificación mínima a señalarse en la boleta de calificación será de 6. En educación secundaria se asignará una calificación global de asignatura. De la suma de las calificaciones se obtendrá el promedio final de grado. En este supuesto, la calificación mínima a señalarse en la boleta de calificación será de 6. Las calificaciones globales serán asentadas en la boleta de evaluación en el espacio de promedio final. En caso de que no existan condiciones para llevar a cabo la valoración general del educando, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda información insuficiente, conforme lo señalado en el numeral 7 del Acuerdo 261220. En estos casos, la calificación se reportará hasta que se concluya el periodo extraordinario de recuperación, con lo que se establecerá una calificación global del grado o asignatura correspondiente al ciclo escolar 2020-2021. C. Las alumnas y los alumnos con los que se mantuvo un nivel de comunicación prácticamente inexistente, se deberá registrar en la boleta de evaluación la leyenda sin información, conforme a lo siguiente. 1. En educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje. 2. En educación primaria y secundaria se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente y se deberá cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión en medio. En estos casos la calificación se reportará hasta que se concluya el periodo extraordinario de recuperación, obteniendo la calificación global del grado o asignatura correspondiente al ciclo escolar 2020-2021. Los educandos de educación primaria que transiten al siguiente nivel educativo, independientemente de los niveles de comunicación y participación, deberán considerar los procesos señalados en el numeral 6 del acuerdo, que señala 2 procesos, uno de regulación y otro de evaluación general de conocimientos. En caso de que el docente lo determine, las madres, padres de familia o tutores podrán apoyar en la demostración de las actividades desarrolladas por sus hijas, hijos o pupilos durante el periodo de confinamiento como parte del acompañamiento realizado, el cual deberá ser valorado por el propio docente de grupo o de asignatura que corresponda al educando. Adicionalmente, el docente de grupo o de asignatura podrá emitir recomendaciones específicas a las madres
madres y padres de familia o tutores en los casos en que su consideración sea necesario. Estas deberán dar continuidad al desarrollo de los aprendizajes y saberes relevantes de las alumnas y los alumnos. En ninguno de los casos podrá retenerse a los educandos en el grado escolar en el cual se encuentran inscritos, considerando que se encuentran sujetos a un proceso de valoración extraordinaria. Cuarto, con la finalidad de garantizar la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo nacional, se establece un periodo extraordinario de recuperación, el cual abarca del inicio del ciclo escolar 2021-2022 hasta el término del primer periodo de evaluación, el cual partirá de una evaluación diagnóstica de los educandos a cargo del docente de grupo o de asignatura, con la cual diseñará un plan de atención bajo un esquema de nivelación del grado escolar o asignatura que le permita avanzar en los aprendizajes del siguiente grado escolar. La valoración diagnóstica y el plan de atención se realizará a todos los educandos sin excepción, dando prioridad a aquellos con niveles de comunicación y participación intermitente, así como inexistente en el ciclo escolar apenas concluido. En el plan de atención de los educandos podrá ampliar sus alcances durante el ciclo escolar 2021-2022 con actividades adicionales, ampliaciones de horario, tutorías personalizadas y otras estrategias que permitan, además de la recuperación del aprendizaje del grado previo, avanzar en los aprendizajes del siguiente grado escolar. En todos los grados y niveles se priorizará un enfoque que fortalezca y asegure los aprendizajes fundamentales para garantizar la permanencia y tránsito de las alumnas y alumnos. El plan de atención deberá considerar el plan de intervención y o proyecto de vida en caso de educandos con discapacidad. Quinto, concluido el periodo extraordinario de recuperación, se llevará a cabo el registro de las calificaciones finales correspondientes al ciclo escolar 2020-2021 de los educandos con boleta de evaluación con leyenda información insuficiente o sin información, por lo que se les deberá emitir una nueva boleta respecto al ciclo escolar 2020-2021. Para ello, las autoridades educativas locales y las autoridades educativas federales de la Ciudad de México realizarán las gestiones necesarias para efectos de emitir dicha boleta. En aquellos casos en los cuales los educandos demostraran contar con los conocimientos, habilidades y destrezas superiores a los reflejados en la evaluación del ciclo escolar 2020-2021 y que ameriten una calificación mayor a las asentadas en la boleta de calificaciones o certificado, el docente del grupo o asignatura o director de la escuela podrá realizar rectificaciones de las calificaciones y emitirla o emitirlo nuevamente. Las autoridades escolares, así como las áreas de control escolar, deberán realizar las gestiones necesarias para la finalidad de ejecutar el cambio de las calificaciones de manera inmediata y registrarlo en los sistemas de información escolar correspondiente. Dicha rectificación podrá realizarse hasta la primera evaluación del ciclo escolar 2021-2022 en términos del primer párrafo del numeral 4 del presente acuerdo. Sexto, a efectos de garantizar el derecho de los estudiantes de contar con una calificación para fortalecer su tránsito en el sistema educativo nacional previo a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021, los educandos que así lo soliciten y siempre que existan condiciones sanitarias idóneas que permitan realizar un servicio público educativo de forma presencial en la región donde se encuentren, previo acompañamiento académico y con los ajustes razonables generales y personalizados, podrán someterse a los siguientes procesos. A. En el nivel de secundaria se establecerán 2 procesos de regulación. B. En el nivel primaria se aplicarán 2 procesos de evaluación general de conocimientos. Los resultados de las evaluaciones de estos procesos deberán emitirse antes de iniciar el ciclo escolar 2021-2022, con lo que permitirá la certificación oportuna de los educandos para su inscripción al siguiente grado o nivel educativo de conformidad con las fechas que establezca y dé a conocer oportunamente la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación. Séptimo, las acciones para la implementación del periodo extraordinario de recuperación, regularización y rectificación de calificaciones será determinados por los docentes en el pleno del Consejo Técnico Escolar, considerando las circunstancias necesarias y organización de cada escuela y en su caso los momentos establecidos en la tabla. Octavo, los momentos en los cuales se desarrollará cada proceso son: proceso, registro y comunicación de los resultados de la evaluación señalada en el inciso B del numeral 3 del acuerdo. Momento, los últimos 4 días hábiles del ciclo escolar 2020-2021. Proceso, periodo de regularización y evaluación general de conocimientos, previo a la conclusión del ciclo escolar 2020-2021. Periodo extraordinario de recuperación, del inicio del ciclo escolar 2021-2022 hasta el término del primer periodo de evaluación. Rectificación de calificaciones y, en su caso, la emisión de la nueva boleta de calificaciones. La rectificación podrá realizarse hasta la primera evaluación del ciclo escolar 2021-2022. Valoración diagnóstica, las primeras 2 semanas del ciclo escolar 2021-2022. Plan de atención, al concluir la valoración diagnóstica, su periodicidad varía según las circunstancias de cada educando, pudiendo ser hasta la primera evaluación del ciclo escolar 2021-2022 o durante todo el ciclo señalado con anterioridad. Noveno, para la puesta en marcha de los procesos a que refieren los procesos anteriores, se deberá considerar lo siguiente:
A. En las entidades federativas en las cuales el semáforo epidemiológico se encuentra en verde, de conformidad con el acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades de cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, emitido por la Secretaría de Salud y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 2020, mismo que fue modificado. Las autoridades escolares y educativas deberán priorizar la atención de los educandos que durante el ciclo escolar mantuvieron un nivel de comunicación y participación intermitente o prácticamente inexistente para su atención en la escuela. B. En las entidades federativas en las cuales el semáforo epidemiológico se encuentra en amarillo, las autoridades escolares y educativas podrán organizar jornadas de atención de los educandos que durante el ciclo escolar mantuvieron un nivel de comunicación y participación intermitente o prácticamente inexistente para su atención en las escuelas, con base en un sistema de citas graduales, escalonadas y manteniendo las medidas de higiene y sana distancia, además de considerar formatos accesibles cuando se trate de educandos con discapacidad. Lo anterior estará sujeto a la anuencia de las autoridades sanitarias locales o federales según corresponda y siguiendo los lineamientos que emitan para tal efecto. Transitorios. En el mismo acuerdo presenta 3 puntos transitorios. El primero mencionando la entrada en vigor un día después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. El segundo, que el presente acuerdo tiene como ámbito de aplicación el ciclo escolar 2020-2021 y será aplicable hasta la primera evaluación del ciclo escolar 2021-2022 o durante la totalidad de este, si debido a la contingencia sanitaria así se requiriera, en el entendido de que se emite con motivo de la fuerza mayor y caso fortuito y emergencia sanitaria y está sujeto a lo que indiquen las autoridades competentes en materia de salud. Tercero, con motivo de fuerza mayor, el caso fortuito y la emergencia sanitaria y a efecto de garantizar el tránsito de los educandos en el ciclo escolar 2020-2021, la evaluación general de conocimientos a que se refiere el presente acuerdo se aplicará como una forma adicional de evaluación a los educandos, aun cuando no se dé el supuesto previsto en las normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regulación y certificación en la educación básica suscritas el 29 de abril de 2019. Por mi parte es todo por el momento. Hasta la próxima.